Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En Lucas capítulo 9, verso 57, y referirnos a tan solo dos versículos de este capítulo 9, pero que nos va a llevar también a una reflexión. Dice la bendita, la santa palabra de Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque nos has dado tener esta libertad de poder traer la lectura de las Sagradas Escrituras, Señor, y poder, como decía nuestro hermano, venir con nuestras Biblias, tener estos locales abiertos para que todos puedan llegar, participar libremente de una reunión, de un tiempo de alabanza, de adoración, de oración, y también tener, Señor, un tiempo para meditar en tu palabra, Señor, viendo, Señor, la gracia que nos fue concedida. No podemos hacer otra cosa que alabarte, Señor. Pero también, Señor, recordar a nuestros hermanos que no pueden ni siquiera cargar una Biblia, Señor, y tienen que compartir la fe, Señor, para que tu gracia, Señor, y tu poder, Señor, sea con nuestros hermanos, mediante nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Meditad en este texto de la palabra de Dios en cuanto a los que quieren seguir a Jesús, y cómo este hombre se aventuró a salir adelante diciendo: Señor, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Amén. Y el Señor Jesús, conociendo los impulsos del hombre y la inconstancia de los hombres, ¿no? Porque somos impulsivos, pero así como somos impulsivos y fervorosos, también somos de inconstantes y de doble ánimo, ¿no es cierto? Nos cuesta reconocer esta realidad, pero es la realidad del hombre, de la naturaleza del hombre. Jesús por eso lo confrontó con el costo de seguirlo a él. Y le dijo: mira, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido, pero ciertamente no tengo donde recostar mi cabeza. Y no se escuchó más nada acerca del fervor y del fuerte impulso que este hombre tenía para salir delante del Señor, diciéndole: a donde quieras que tú vayas, te seguiré. Y sin embargo, un versículo más adelante vemos a otro a quien sí el Señor lo invita a que le siga, y le dice: pero permite que yo entierre a mis padres, o sea, que me ocupe de lo que es mi responsabilidad, cuidar de mis padres. Y dejó a un lado el llamado, y dejó a un lado, pospuso la invitación del Señor por sus intereses personales,
o lo que él consideraba que debía estar en primer lugar. Así, hermano querido, nosotros tenemos que meditar en las Escrituras y pensar con cordura. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: cada uno piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de la fe que le fue dada. Amén. Y la medida de la fe habla de una regla de medir, que no es la regla social o la regla que yo puedo tener de mí mismo en cuanto a mis capacidades, mis virtudes, mi poder, mi singularidad y toda mi diligencia y todo lo que tenga que ver con lo que yo pueda creer de sí mismo, sino que para pensar con cordura yo tengo que pensar y mirar cómo mira Dios. Por eso cuando Dios mira al hombre y da un retrato del hombre, da un retrato claro al respecto del hombre. Si usted o yo queremos saber de ese retrato, hay un pequeño compendio, resumen que hace el apóstol Pablo allí en Romanos, en el capítulo 3, hablando de que no hay bueno ni siquiera uno, no hay quien haga lo que es bueno, no hay justo ni siquiera uno, nuestros pies son presurosos para lo malo, nuestra garganta, nuestra lengua, todo tiene que ver con el mal y con la maldad. La maldad está en el hombre, por eso tenemos que pensar con cordura respecto de nosotros mismos, y para poder pensar con cordura tenemos que tener la mirada de Dios en cuanto a lo que es la naturaleza caída del hombre, en cuanto a lo que es la justicia del hombre. Ya el profeta decía que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ¿es bueno tener fervor y tener diligencia para las cosas de Dios? Sí que es bueno. Pero tengo que pensar con cordura para que no sea que me envanezca y crea respecto de mí más allá de lo que debo de pensar correctamente. Amén. Por eso hay un pasaje el cual también me llevó a la reflexión, que es el pasaje de Juan capítulo 3. Y los estoy citando de esta manera y no los estoy invitando a leer para que también podamos tener la reflexión en cuanto a lo que el Señor quiere llevarnos a meditar, pero que podamos aprovechar el tiempo para meditar. Y sé que estoy entre hermanos que conocen las Escrituras, que cuando les hablo de Juan capítulo 3, ustedes dicen: Nicodemo y Jesús, ¿no es cierto? Nicodemo Jesús, ese gran encuentro que tuvo este hombre que era maestro de Israel, y que le dijo: maestro bueno, sabemos que vienes de Dios por las cosas que haces. Y Jesús le dijo: no podrás ver el reino de Dios si no nacieres de nuevo. Dijo: ¿cómo es esto? Le dijo: si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. El viento sopla y no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así son los que son nacidos de Dios. Siendo tú maestro de Israel, ¿no conoces esto? Ahora mi pregunta es: ¿tendría que tener Nicodemo la revelación sobre el nuevo nacimiento? ¿O el conocimiento de lo que era nacer de nuevo? ¿Qué enseñaba Nicodemo a Israel? Enseñaba la ley. Enseñaba la ley. Y por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. Así dice Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún hombre se puede justificar delante de Dios. Capítulo 3, verso 19. Capítulo 3, verso 20 dice: ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Así que de tanto enseñar la ley, ¿qué tenía que conocer él? Que era pecador. Que no había nada bueno en él con el cual pudiera servirlo a Dios. No había nada bueno en él de lo cual Dios pudiera valerse o tomar de él para poder servir a Dios, pero no lo sabía. ¿Por qué? Porque estaba puesto el velo. Porque al igual que toda la nación de Israel, iba detrás de esta justicia, pero no por medio de la fe, sino por medio de las obras. Y queriendo alcanzarla, siempre se encontraban dando vuelta en el desierto. Tuvieron la promesa de entrar a esa tierra de abundancia y entraron físicamente, pero en su corazón, ¿dónde se quedó? En Egipto. Y en donde se encontraban los dioses falsos,
Allí se quedó su corazón, por eso es que se fueron entregando a la idolatría después de algunas generaciones. Amén. A mí me sorprende esto, ¿por qué? Porque hubo unas generaciones de valientes que conquistaron la tierra prometida, que creyeron a la palabra de Dios. Y después tuvieron sus caudillos, sus jueces que fueron conduciéndolo, pero faltaba ese hombre, ¿y qué pasaba? Se inclinaban de vuelta hacia lo malo, se volvían de vuelta hacia la idolatría y se rebelaban en contra de Dios. Esto me hace recordar un poquito a lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Detrás de nosotros vienen los perros, los que no van a perdonar el cuerpo. Amén. ¿Cómo es que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros somos edificados sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles. Amén. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Algunos dicen, bueno, pero eso lo escribió Pablo y para su época. ¿En qué está edificada tu vida? ¿En qué fundamento? Pablo mismo dijo, el fundamento fue puesto y no puede ser cambiado. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios para confiar en nosotros mismos, como si por nosotros mismos pudiéramos hacer algo, nos convertimos en un Nicodemo, que enseñamos, pero no nos enseñamos a nosotros mismos. Que comunicamos una verdad, pero no la creemos. Es como ese hombre que alentaba a aquel famoso trapecista que tiró la cuerda en el Niágara, tiró una cuerda sobre el Niágara allí y comenzó a decir, ¿cuántos creen que puedo pasar hacia el otro lado, ida y vuelta? Y la gente alentaba y decía, sí, tú puedes, seguro, haz lo que puedes porque eres famoso como trapecista y tienes un equilibrio que no tiene ningún otro hombre. Y viendo a uno que tenía mucho fervor, le dijo, bueno, ¿te animas a venir sobre mis hombros? Ah, no, eso no. Crúzalo tú, pero yo no me animo a ir sobre tus hombros, ¿no? Entonces así somos muchos de nosotros. Decimos, todo lo puede Cristo, Cristo tiene todo el poder, pero cuando tenemos que confiar en Él, cuando tenemos que hacer como hacía este pastor, amén, y su hijita, inclinarse y esperar, buscamos hacer por nosotros mismos lo que pensamos que es correcto, en vez de glorificar al Señor y esperar en el Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros debemos pensar con cordura de nosotros mismos. Para pensar con cordura tenemos que usar una medida, una regla, por la cual ya fuimos medidos y fuimos pesados y fuimos hallados faltos. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 3, verso 23. Pero ¿qué dice el verso 24? Siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, qué glorioso. Recibimos un regalo de Dios. No se nos mandó a hacer nada, sino solamente recibirlo mediante la fe. Por eso la Escritura dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Sin embargo, los hombres quieren preservar su salvación como un tesoro muy preciado. Y ciertamente que lo es un tesoro muy preciado, pero no fue ganado por nuestros méritos. No lo obtuvimos por obra que nosotros pudiéramos hacer con la cual fuéramos dignos o merecedores de recibir esta salvación tan grande, sino que la obtuvimos por los méritos de Jesucristo. Y con un solo sacrificio nos hizo perfecto para siempre a los santificados, dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, verso 14. Entonces, ¿qué sería pensar con cordura de nosotros? Que por nosotros mismos, por más impulsivos que seamos, por más fervorosos que seamos, no podemos salir delante del Señor y decir, Señor, a donde tú quieras te seguiré. Pero si el Señor nos da su gracia, si el Señor es por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Si el Señor es el que nos llama, si el Señor es el que nos capacita, si el Señor es el que obra,
entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermano querido, ¿podemos hacer las obras del Señor? Sí, y para ello fuimos llamados, pero no por nosotros mismos como si tuviéramos un poder, una competencia nosotros mismos, o fuéramos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, ¿podemos salir delante del Señor? Sí, pero no confiando en nuestras fuerzas, no confiando en nuestra diligencia, no confiando en nuestra perseverancia, no confiando en cuán constantes somos, en cuán consagrados estamos, sino confiando en el Señor, que si estamos de pie, lo estamos para Él. Y aun cuando caemos, también lo estamos para Él, y cumple un propósito. Y usted dirá, ¿qué propósito puede cumplir la caída de un cristiano? Toda caída trae un golpe, y todo golpe lleva un dolor. ¿No es cierto? Toda caída trae un golpe. Es difícilmente alguien caiga y no se golpee. El que cae, se golpea. Y el que se golpea, ¿qué le pasa? Le duele. Amén. Y todo dolor, ¿qué hace? Nos lleva a la reflexión. Y nos lleva también al clamor. Amén. Entonces el Señor muchas veces, para que no seamos condenados con el mundo, como cuando leemos en la Santa Cena. Amén. Y siendo juzgados somos castigados, ¿pero para qué? Para no ser condenados con el mundo. ¿Cuál es la condenación del mundo? Que el mundo pasa. Y nosotros tenemos vida eterna, porque tenemos a Cristo. Entonces Dios permite la caída del cristiano para que no se ensoberbezca en su corazón y pueda tener la misma confianza desde el principio en el Señor. Como Sansón, ¿no? Con una quijada de asno mató a miles. Cuando dijo, con una quijada maté a miles, resulta que empezó a desfallecer porque no tenía agua. Tenía sed y desfallecía. ¿Qué habrá sentido, no? Porque estando en el campo decís, bueno, y conociendo la región decís, bueno, no tengo agua acá, pero me voy a un par de camino, un par y llego, y cuán difícil había sido la experiencia que sintió de fallecer, que sintió su debilidad, sintió que moría. Amén. Hasta que clamó al Señor y dijo, no he sido yo, sino has sido tú en mí. Él pensaba que él había sido el que con una quijada de asno había matado a esos miles, y en realidad era el poder de Dios que venía sobre él y le capacitaba. Cuando él experimentó su propia debilidad, sintió morirse. Y en esa necesidad clamó a Dios y Dios le respondió. ¿Podemos salir adelante delante del Señor y decir, te seguiré? Sí, pero no confiando en nosotros. Si no, nos vamos a encontrar con la realidad de la cual se encontró este hombre, que el Señor le dijo, ¿por qué le habrá dicho esto, no? Sería que conocía el corazón de este hombre, que le gustaba tal vez el confort, la buena vida, no pasar por necesidades, o tendría un concepto diferente. ¿Cuántas personas se vinieron al ministerio muchas veces con un concepto diferente? Voy al ministerio, entonces voy a tener recursos, voy a tener medios. Y a veces el ministerio te da recursos porque los necesitas para hacer la obra de Dios, pero también te da a pasar por necesidades, te da a pasar por situaciones. Y no porque Dios no tenga para dar, amén, no porque Dios no tenga para proveer, sino porque Él obra de diferentes maneras y a cada uno lo va llevando conforme al propósito de su voluntad, y en cada uno de nosotros obra de acuerdo a lo que Él tiene determinado. Entonces, si tiene que dar recursos, los da porque hay que hacer la obra de Dios. Pero si tiene que hacernos pasar por necesidad, pero para gloria de su nombre, porque a veces decimos, la necesidad, ¿qué propósito tiene? Que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Usted cree que ese siervo de Dios le quedó duda alguna en cuanto a los varones quienes eran? No tenía duda alguna. No eran hombres del pueblo, no era gente conocida, ni siquiera importaban sus nombres. Y cuando volvió a echar la vista ya ni siquiera estaban. Amén. Ni siquiera estaban allí para decirle, bueno, usa el dinero de esta manera o de aquella otra, o inviértelo en esto. No, simplemente vivieron con una cantidad de dinero proveyendo para la necesidad de ese siervo de Dios.
Hermano querido y hermana querida, cuando nosotros pensamos con cordura de nosotros mismos, siempre nos vamos a ver necesitados. Y siempre que nos veamos necesitados, el Señor va a estar ahí para servirnos. Porque Él no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida por muchos. Así que cuando se vea necesitado, póngase contento, porque lo va a ver al Señor sirviéndole, y proveyéndole, y sosteniéndole, y fortaleciéndole, y concediéndole su gracia para que pueda seguir adelante hasta el tiempo de su determinado por Él. Amén. Amén. Y aún así, el fin del hombre, o nuestro fin, no está. Amén, como decía nuestro hermano, amén. Los sufrimientos del tiempo presente, ¿qué se comparan a la gloria venidera? En nada. Por eso, hermano, alentémonos en nuestros corazones, fortalezcámonos por la palabra de Dios y salgamos adelante, pero pensando con cordura sobre nosotros mismos. Que por nosotros mismos nada podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en esta mañana para llevarnos a la reflexión en cuanto, Señor, a pensar con cordura sobre nosotros mismos y no tener al Señor más alto concepto que el que debemos de tener. ¿Podemos salir adelante? Por supuesto que sí, pero nunca pensando como que nosotros mismos somos competentes, sino que la competencia proviene de ti. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a participar de la Cena del Señor. Mientras nos preparamos entonces para ello, nuestros hermanos nos van a dirigir en las alabanzas. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,